Déjate lo cuento. Las arenas de Marte, de Fernando Sabater. Supongo que hay dos tipos de personas: los que leyeron a Arthur C. Clarke, porque un cuento suyo dio origen al guión de 2001, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, y los que fueron a ver la película porque estaba basada en una narración de Clarke. Pertenezco al segundo y probablemente minoritario grupo. Había descubierto a Clark a mis 15 años por un relato suyo, Los 9.000 millones de nombres de Dios, incluido en El retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Verdier. En ese mismo libro también tropecé para mi felicidad con el Aleph de Borges. Y a partir de ese entonces procuré leer todo lo que se ponía a mi alcance de él, fuese ficción o profecía ensayística. Lo más curioso de esa afición es que Arthur C. Clarke representa el tipo de ficción que habitualmente no ha solido gustarme, la de base más científica o aún tecnológica. Yo siempre he preferido las novelas con monstruos y extraterrestres, aunque no tengan ciencia y apenas conciencia. Pero siempre hay excepciones, por ejemplo, la novela Las arenas de Marte, publicada en aquella admirable colección Nebulae que fue la austral de la ciencia ficción. Es una narración carente de color pulp y por supuesto de romanticismo a lo Bradbury, pero apasionante y perfecta en su estilo hiperrealista. Aún mejor es Cita con Rama, donde los extraterrestres solo son puros diseños inteligentes, aunque no del que tanto le gusta a George Bush y compañía. En cuanto al final de la infancia, ya más del estilo nave misteriosa con bicho adentro, baste decir que es una de las parábolas más divertidas e inteligentes escritas el pasado siglo. Atributos que comparten en tono aún más jocundo los cuentos de la taberna del ciervo blanco. De modo que 2001 está muy bien, pero Clark podría haberse abierto paso aún sin ayuda de Kubrick, por méritos propios. Imagino, claro está, que algún pelmazo aprovechará la ocasión de la muerte de Clark para recordarnos que eso no es literatura. Eso es lo que han hecho Clark, Bradbury, Asimov, Anderson, Heinlein, Aldous Anderson y otros enemigos del buen gusto y la perspectiva literaria. ¿Malos escritores porque no se parecen a Proust o a Thomas Mann? En el mismo sentido que Bob Dylan es un mal cantante porque no juega en la misma liga que Pavarotti. El mundo está lleno de literatos serios cuyas obras olvidamos en cuanto volvemos la última página de sus libros. En el caso de que lleguemos hasta ahí, que miran por encima del hombro a los frívolos autores cuyas invenciones nos acompañan, una vez leídas, toda la vida. Si quieren repasar las joyitas selectas de bastantes de ellos, les aconsejo la antología de cuentos, obras maestras, la mejor ciencia ficción del siglo XX preparada por Orson Scott Card. Tampoco faltan las aportaciones españolas al género. Quizá la figura más veterana y respetada en este campo sea Domingo Santos, editor, escritor y agitador cultural desde hace muchos años. Yo recuerdo su no manor, una especie de Conan al hispánico modo. Acaba de publicar El Día del Dragón, una distopía catastrofista, un poco demasiado sociológica para mi gusto, pero no carente de interés. Lo más hermoso de la literatura es que constituye una farmacia donde hay remedios para todos nuestros males, salvo la muerte, y tónicos de todo tipo e intensidad. Solo los pedantes desdeñan a la humilde aspirina porque no cura el cáncer. Arthur C. Clarke fabricó algunas pócimas para esa dolencia extraña, la nostalgia del porvenir, y quienes hemos recurrido más de una vez a ellas, no queremos despedirles y que le acompañe nuestra gratitud. Déjate lo cuento. La jubilación del niño mago. Por mucho que se enfaden los profesores bien intencionados, los críticos intransigentes, los poetas malditos y Harold Bloom, el público lector cuenta, y no poco, a la hora de establecer la eficacia de un texto literario,
no es el único baremo de calidad, porque el público lector, subrayo lo de lector para diferenciarlo del simple comprador de libros publicitados, que ni es público ni nada, comparte el generoso entusiasmo de los amantes por las adulteraciones, pero sin duda aporta el indicio seguro de alguna cualidad positiva y sobre todo responde al a menudo olvidado propósito final del arte literario y de todo arte: suscitar agrado. De modo que se equivocan los que abominan de las novelas de Harry Potter por su gran éxito, atribuyéndolo a una mera operación mercantil. Por el contrario, como en otros casos, la operación mercantil es consecuencia del éxito, no su causa. Y hasta diríamos que con tanto merchandise, término por enturbiarse lo mejor del producto y hasta por devaluarse, a fuerza de promoción abusiva fuera del campo estricto de la literatura. Las primeras novelas de Harry Potter no les gustaron a los editores, ni mucho menos a los críticos, en el supuesto de que alguno se ocupase de ellas. Y dudo de que nadie las recomendase como lectura en los colegios, pero se ganaron a los niños. Su nombradía actual, ya abrumadora, proviene en primer lugar de sus lectores nada fáciles de sobornar, aunque hoy sean muchos otros quienes la rentabilizan. Después de todo, ¿no es el caso de Rowling lo más parecido a la historia de Cenicienta en el campo editorial? Y si al final, contra toda conspiración de madrastras y hermanastras, la huerfanita, a la que daban del lado ha acabado casándose con el deseado príncipe, basta ese desenlace triunfal para negarle con altivez nuestra simpatía a la pobre afortunada? Cuando la saga de Harry Potter comenzó a tener seguidores, Rowling anunció que constaría de 7 novelas, ni más ni menos. Y aquí está la última entrega. Todo parece indicar que la autora está dispuesta a cumplir su promesa, aunque sin duda no le faltarán jugosas ofertas para que añada nuevos episodios. Un lector que leyese la primera aventura de Potter a los 12 años y haya permanecido fiel a todas sus peripecias, ahora tendrá ya más de 20. Las novelas han ido evolucionando también, se han hecho más complejas y maduras, pero el proceso ya no da mucho más de sí. Al principio el tono era más juguetón, voluntariamente humorístico, hasta la caricatura, y se atenía a la fórmula de colegiales traviesos y emprendedores que acuñó excelentemente Enid Blyton, cuyas torres de Mallory se dejan ver al trasluz en el colegio Hogwarts. También tomaba prestados algunos trucos de la novela policíaca clásica: el más sospechoso nunca es el criminal, etc. Y por supuesto un fondo mágico general deudor, como ha llegado a ser casi obligatorio en nuestros días, de la gran epopeya de Tolkien. En alguna entrevista, Rowling proclama que no logró acabar ni siquiera el segundo tomo del Señor de los Anillos, pero es indudable que lo que alcanzó a leer de la obra le ha sido extraordinariamente fructífero. Albus Dumbledore es un Gandalf menos épico que doméstico, Severus Snape guarda parentesco con Saruman, el oscuro señorío de Voldemort es un malditismo de lo más Sauron. Los mortífagos y dementores descienden por vía directa de los Nazgûl, y los dragones gigantes, bondadosos centauros, arañas gigantes en bosques encantados, elfos, etc., parecen tener su cuna o al menos una segunda residencia de veraneo en la Tierra Media. Sin embargo, pese a todas esas influencias y otras que sería ocioso detallar, la narrativa de Rowling tiene personalidad y sobre todo tiene gracia propia. Sus personajes son frescos y convincentes. Sus enredos argumentales prenden la atención y logra a veces escenas de fuerza casi surreal que recordamos después de haber cerrado el libro. Aún más, ha logrado instrumentar un crescendo de interés a lo largo de las 7 novelas, que pese a su extensión también creciente, consigue mantenerse con pocos baches ocasionales. Pero creo que hace bien en echar el cierre a largo y entretenido cuento, antes de que vuelva a ser algo fastidioso. El dramatismo tenebroso de las últimas 3 entregas, cada vez más alejado a Enid Blyton y más reconociblemente tolkieniano, se hace difícil de prolongar sin desvirtuar por completo la espontaneidad simpática de los personajes principales. Sería equivalente a convertir a Tintín y a Haddock en protagonistas de un cómic estilo Sin City. Y no es porque esta última entrega carezca de méritos propios. Aún logra momentos impresionantes, como la expedición a los sótanos del Banco de Gringotts y el asedio de Hogwarts. Pese a que su tono épico general es algo confuso y light,
no deja de estar contado con eficacia. Más difícil todavía, el drama moralizante que subyace en el enfrentamiento final tiene honestidad y cierta riqueza ambigua. Su defensa del mestizaje contra los fanáticos de la sangre limpia, su vinculación inextricable entre lo peor de la ambición y la energía de la inocencia, incluso su aceptación definitiva de la mortalidad irreversible, cuando tan fácil parecía ceder a la tentación espiritualista. Despiertan simpatía entre los lectores maleados que no renunciamos del todo a una cierta dimensión educativa en la pureza narrativa. Al final de los finales, los magos crecen, salen de la adolescencia y se convierten en padres y madres de familia, como era de esperar y quizá de temer, pero seamos sinceros, ¿cabía esperar otra cosa? La edad de los hechizos concluye en la paternidad responsable y el último conjuro, el más difícil y necesario de todos, el irreversible, es el que lanzamos para proteger y bendecir a los hijos que van a seguir viviendo la aventura eterna en nuestro lugar. Déjate lo cuento. Los hijos de Poe. De pocos autores puede decirse que hayan dado origen a un nuevo género literario, pero a Edgar Allan Poe se le atribuye a justo título La paternidad de dos, el cuento fantástico moderno y la narración detectivesca. Dejemos en esta ocasión a un lado a Dupin y su progenie de sabuesos. Poe introduce en literatura el virus, hasta hoy felizmente incurable, de una nueva forma de lo macabro y lo espeluznante, elementos ancestrales de los relatos desde que los primeros humanos se sentaron a escucharlos en torno al fuego recién inventado, mientras en la negrura circundante acechaban los tigres de dientes de sable y barritaban los mamuts. Sin duda, el autor norteamericano toma algunos ingredientes para su pócima. La comicidad grotesca, los personajes caricaturescos y las visiones opiáceas del inevitable Hoffman. Pero su receta es absolutamente personal. Para empezar, descarta las concesiones a la superstición, a la leyenda milagrosa y a los demonios de sacristía. Su pánico no viene de fuera, sino que nace en el interior descreído del hombre moderno, como bien aclara en el prefacio de sus cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Con orgullo de precursor, si el terror ha sido el tema de buena parte de mis obras, este terror no proviene de Alemania, sino de mi alma. En sus narraciones lo sobrenatural siempre es la prolongación de lo natural por otros medios. Lo que desafía a las leyes de la naturaleza es la subjetividad que las interpreta y quisiera transgredirlas hasta sacudirse su yugo final. En la mayor parte de los casos, los cuentos están narrados en primera persona para que el lector tenga menos escapatoria cuando llegue lo irremediable. Sus protagonistas llevan dentro de sí una grieta precursora del inminente desastre, como la fachada de la casa Usher. Por esa grieta penetran o salen los espectros encarnados del pavor. Pero no hay en dichos relatos concesiones a la vaguedad ni a la incoherencia de corte romántico, son artefactos lógicos, de precisión clínica, en los que cada acontecimiento y cada detalle ambiental se encaminan a producir un efecto único y traumático. Por eso resultan inolvidables y hasta quienes menos aprecian sus recursos truculentos no pueden ya librarse nunca de lo que les sucedió al encontrarse por primera vez con el corazón delator o cuando conocieron al señor Valdemar. Es difícil comprimir en pocas líneas la nómina de seguidores que tiene Poe, tanto entre los escritores como primordialmente entre los lectores, aunque naturalmente solo puedo referirme con nombres y apellidos a aquellos. Los primeros estuvieron por supuesto en su propio país, como su contemporáneo de origen irlandés Fitzjames O'Brien. Su impresionante cuento que era aquello prefigura el Orla de Maupassant y las pesadillas de Lovecraft, ambos también discípulos del bostoniano. O Ambrose Bierce, el mejor de todos por su humor macabro y el trato familiar con fantasmas, que solo igualará M.R. James. Después Baudelaire lo importa a Europa y así impregna a los mejores de cada país. A Villiers de Isle Adam, a Gustavo Adolfo Becker, algunas de sus leyendas se cuentan entre lo más exquisito del género. Sheridan Le Fanu o el mismísimo Charles Dickens. Quizás el mejor heredero de Poe sea Robert Louis Stevenson.
no solo en la obra maestra de Jekyll y Hyde, sino también en Olaya o Marheim. Después Arthur Machen, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y la lista inacabable de los contemporáneos Borges, que sigue la línea lógica y cosmológica menos frecuentada. Robert Howard, Palomos del Infierno, La Sombra de la Bestia. Ray Bradbury, Julio Cortázar, Richard Matheson. Aquella negra maravilla de 3 páginas con que se dio a conocer, nacido de hombre y mujer. Robert Bloch, Jean Ray, Stephen King, o buenos autores españoles como José María Latorre o Pilar Pedraza. Porque, ¿quién de los que ayer o incluso hoy mismo de verdad cuentan no sigue la traza de Poe? Es decir, su Poe ética. Lamentamos que su vida fuese breve, como si supiéramos cuánto debe durar la vida de cada cual para realizarse plenamente, y le compadecemos porque fue desdichado, atendiendo superficialmente a su neurosis, a su pobreza, a la pérdida temprana de su amada Virginia, a su alcoholismo. Demasiada presunción por parte de nosotros, los felices. ¿Desdichado? Nada sabemos del gozo sombrío de inaugurar esa alameda rigurosa y siniestra por la cual aún transitamos con la jauría infernal en los talones. Quizá él nos espera sonriente y verdoso al otro lado. La música de las letras de Fernando Sabater.